Muy buenas tardes para todos y bienvenidos al programa del día de hoy, donde vamos a entrevistar a dos invitados sobre los tipos de Jesús. Estos dos invitados son Miguel Clavijo y Juan David Cruz. Buenas tardes. Buenos, Entonces, Miguel, ¿le importaría si empezamos con usted? Claro, sí, que no hay problema. Está bien. ¿Cómo describirías al Jesús en el que tú crees? Pues el Jesús en que yo creo lo describo de una forma bastante religiosa, por mi modo de ser. Y es un Jesús que es Dios y es Espíritu Santo. Y pues vino a enseñarnos y a mostrarnos que Dios es bondadoso. Y pues mostrarnos que básicamente llegar más al ser humano como mostrándose en el cuerpo de un humano, pero sin dejar de ser Dios. Interesante. Y Juan David, ¿y tú cómo describirías al Jesús en el que tú crees? básicamente estaría un poco en esa contra de la religión, ya que para mí el Jesús que escribo no es simplemente solo un humano en el que es de alguna forma tiene discípulos que lo guían, que van detrás de él, que algunos de esos creen que es alguien todopoderoso que los vino a salvar, pero en verdad, como dicen muchos que aparte son religiosos, sigue siendo un humano. O sea, básicamente lo que tú dices es que no crees que el mismo Jesús de Miguel es el Jesús que tú escribes, porque está en contra de tu creencia que él pues Exactamente. no pueda sentir como un humano. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Está bien. Y la siguiente pregunta te la voy a hacer a ti primero. ¿Qué opinas sobre la creencia del tipo de Jesús que tiene Miguel? Sobre que es muy religioso y eso demás que él dijo. Pues, qué opinarías sobre las creencias de otros tipos de Jesús? A Miguel, pues diría que en las creencias de Jesús, que dicen que existe el Jesús de la fe, el Jesús histórico, el Jesús real, me parece también muy contradictorio, ya que dicen lo mismo en una parte de Jesús de que sigue siendo un humano. Entonces, no sería todopoderoso si solo es un humano. Y básicamente todos los Jesús solo conllevan a un solo Jesús, entonces como dicen en la religión, solo existe un Jesús. Entonces no tendría sentido que existiera más Jesús que solo conllevaran a uno. Bueno, pero bueno, pues, o sea, eso o sea, no cuadra, o sea, ¿cómo te explico? Es que Jesús sí es un humano, pero es Dios representado como un humano, porque en sí, él, aunque sea y se vea como un humano, él es todopoderoso y no- si fuera solo humano, no podría cumplir milagros, no hubiera atraído tanta gente, no tendría tantos conocimientos, o sea, tanto poder y maravillas que él sabe hacer y pues se ven todos los días como hace. Bueno, entonces en sí es por eso que Juan David no cree en el Jesús de Miguel y viceversa. ¿Alguno de los dos cree que es posible que estos dos tipos de Jesús sean uno mismo? No, pero, o sea, ¿Por qué como no? él me está describiendo que Jesús es únicamente un humano que vivió y murió por, pues, por ser un humano. Pero, o sea,
Eso no, o sea, O sea, ¿no crees que pueda ser similar debido a que Juan David lo toma como un Jesús el cual se ve más como humanístico y que no tendría tanta relevancia como tú crees que tiene por el simple hecho de que este murió también, como cualquier humano? pues en un sentido de que él fue un humano y murió como un humano, estoy en parte de acuerdo, aunque pues fue un poco distinto. Eh, pero pues no estoy de acuerdo en que él fue irrelevante para, de forma eh, religiosa o creyente, porque eh, de hoy en día pues se cree en la mayor parte del mundo en él, se muestran los milagros que hace diariamente, hay manifestaciones de él, tanto imágenes como símbolos y así, pero o sea, es que no es, hay forma de que fuera solo un humano ya y que vivió y murió, como cualquier ser. Listo. Y finalmente, Juan David, se pudiera responder a esta. ¿Qué te hace creer en este tipo de Jesús y no en el otro? Más allá de lo que ya se dijo ahorita, de que pues tú lo ves más como a un ser humano cualquiera, porque no podría tener divinidad por venir al mundo y por simplemente tener como las emociones de un humano. ¿Por qué crees en este y no ves ninguna posibilidad de creer también en el otro? Pues bueno, yo que lo veo como Jesús, que solo es una persona humanística, digamos, en algún momento que yo creo en Jesús, sí. Pero, pero si en verdad existe Jesús, porque se deberían crear más Jesús, que básicamente son lo mismo, entonces ahí se empezarían a pelear de quién es más real o quién es más, o quién conduce más al Jesús verdadero. Entonces, si yo fuera religioso, creería más en el Jesús real, ya que dice, lo explica, que si Jesús en verdad existe por estos motivos, como dijo Miguel, de que hizo milagros, de que tuvo discípulos, de que hizo Creo que te de que hizo refieres todo al eso. de la fe, al Jesús de la fe, ¿me equivoco? Sí, exacto, es que también se puede ahí, confundir entre esos Jesús, ya que empezaron a crear más Jesús y se suele confundir. Entonces, si tú dices que es Jesús de la fe, entonces voy en ese camino. Entonces, digamos, entonces yo creería más en el Jesús de la fe. Pero otras personas van a decir que no, que yo creo más en Jesús real o en Jesús histórico. Entonces ahí se estarían contradiciendo y yendo por otros caminos que se pelearían entre ellos diciendo cuál es el Jesús real. Listo. Creo que podría ser todo por hoy. Muchas gracias y pues nos veremos en una próxima ocasión.